a todas. Esta mesa, que integra parte de más bien es el primer panel de las jornadas organizadas por el Departamento de Historia Universal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a cargo de la coordinación de Marina Cardoso. El panel se titula Dictaduras y Resistencias. Todo bien. Dictaduras y Resistencias, un panorama europeo. Y damos comienzo con Paula Simón. Paula Simón es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina y profesora de literatura comparada de la Universidad Nacional de Cuyo. Es doctora en Teoría Literaria y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Codirige el programa argentino de investigación en literatura comparada en el Centro de Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Cuyo y forma parte del grupo de estudios del exilio literario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribió varias obras, el libro La escritura de las alambradas, exilio y memoria en los testimonios españoles sobre los campos de concentración franceses, que concentra los resultados principales de su tesis doctoral, y en coautoría con Fernando Reati, escribió Filosofía de la Incomunicación, las cartas clandestinas de la Unidad Penitenciaria 1 durante la dictadura, Córdoba 1976-1979, editado en 2021. También editó el volumen La vida dramática de Marie Curie y La Isabela de Francisco Madrid y Alejandro Casona. Sus temas de investigación giran en torno a las relaciones entre literatura y catástrofes históricas de los siglos XX y XXI, la narrativa testimonial concentracionaria y de exilio, la escritura testimonial de las mujeres y los vínculos entre literatura y memoria. La presentación que nos va a hacer Paula se titula La Guerra Civil Española y el franquismo desde la óptica de las mujeres, notas sobre una literatura vigente. Vamos a tener 15 minutos, Paula, yo muy 5 bien. minutos Yo antes pongo el te cronómetro. aviso. No, yo pongo el cronómetro porque si no... Buenísimo. Si querés te voy pasando la presentación, vos me decís. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Marina, y bueno, muchísimas gracias también a la Embajada Argentina que colaboró para que yo pudiera estar acá. Generalmente mis objetos de investigación, mis trabajos de investigación siempre tienen perspectivas transnacionales, me muevo entre España y Argentina y en lo que concierne al estudio de las narrativas testimoniales producidas por supervivientes de experiencias carcelarias y de campos de concentración. Pero en esta ocasión Marina me convocó en esta muy interesante mesa de espíritu transnacional también, para referirme particularmente a un caso, que es el caso de la escritura de las mujeres republicanas españolas, las escrituras testimoniales. Entonces, bueno, compartir con ustedes algunas impresiones para colaborar con los debates que se han abierto en la primera parte de esta jornada. Aunque durante muchos años esto no fue visible, las mujeres españolas republicanas ocuparon un lugar de alta relevancia durante la Segunda República y la Guerra Civil, acontecida entre 1936 y 1939 en España. A su vez, en el exilio, que también se mencionó en la etapa inicial de estas jornadas, principalmente en los países latinoamericanos donde se exiliaron, y luego de que muchas de ellas pasaran por el hostil sistema concentracionario francés. Ellas lograron llevar a cabo recorridos interesantes en el campo literario y cultural, imponiéndose incluso a las limitaciones habituales del género y a la complejidad de insertarse en un espacio nuevo. Una vez finalizada la dictadura franquista, ya en el periodo democrático, algunas de ellas se dieron a la tarea de ofrecer su testimonio desde España y reparar los vacíos de una historia que había sido contada de manera muy parcial. Así, tanto unas como otras encontraron vías para escribir y publicar sobre sus experiencias durante la guerra, la salida obligada de España, los campos de concentración franceses, el viaje a los países de recepción y el franquismo. En esta oportunidad, como les decía, quiero centrar mi aporte en algunas producciones narrativas, mencionárselas, quizás despertar algún interés por su lectura, que mujeres españolas republicanas, algunas más cercanas al oficio de escritura, otras quizás no tanto, publicaron a partir de 1939, una historia que ya lleva muchas décadas, una historia literaria, una provincia de la historia literaria española que ya lleva muchas décadas, tanto en el exilio como en la península.
a fin de poner en evidencia cómo ellas mismas contaron sus experiencias de vida. Se trata de un conjunto narrativo que tiene una fuerte impronta testimonial, escrito por estas mujeres, en las que se incluyen relatos que suelen incluir en clave autobiográfica o autoficcional las secuencias del éxodo, el periodo transcurrido a la espera de la salida de Francia y también el viaje al país de acogida, muchas veces, o en una enorme cantidad de ocasiones, países latinoamericanos con los dos polos fuertes como fueron México y Argentina. Hasta mediados de los años 60, esta narrativa se publicó, Hasta mediados de los años 60, esta narrativa se publicó principalmente en el exilio, como es el caso de Éxodo de Silvia Mistral, que es además uno de los primeros testimonios publicados sobre el tema, o El incendio, ideas y recuerdos de 1954 de Isabel del Castillo, publicado en Argentina por la editorial Americalé. En las postrimerías del régimen franquista se publicaron principalmente en México volúmenes testimoniales sobre la experiencia femenina en los campos de concentración franceses. A ver si tengo algunas imágenes. Como por ejemplo Éxodo de los republicanos españoles de 1972 de Cristina Martín y Los diablos sueltos de Mada Carreño, que ha tenido una reciente reedición. Pero también, que esto es interesante, comenzaron a aparecer en España testimonios o memorias femeninas sobre el exilio que incluían estas secuencias. Teresa Pàmies, por ejemplo, relata en Quan érem refugiats, de 1975, su paso por el campo de refugiados de Magnac-Laval, cerca de Limoges. Los últimos 30 años en particular han sido especialmente prolíficos en cuanto a la edición de memorias femeninas. Por ejemplo, el caso de Donas al Infern de Elisa Reverte, donde además se rescata la experiencia de las mujeres en los campos nazis, de las mujeres españolas, ¿no? La particularidad de las autoras de estas narraciones es que fueron mujeres que no necesariamente formaron parte activa de espacios de militancia. En ellas rescatan sus vivencias como ciudadanas republicanas, trabajadoras, madres, hermanas, esposas, hijas, que luego de muchos años deciden publicar sus obras para participar en el proceso de recuperación de la memoria. Un impulso para estas publicaciones ha sido la convocatoria a premios, distintos premios. Como sabemos, los premios son potentes estrategias de institucionalización, ¿no? En el caso, por ejemplo, del testimonio, ustedes saben que el Premio Casas de las Américas fue un premio que colaboró con la institucionalización del género. Y en España y en las regiones autónomas, en Cataluña, por ejemplo, también los premios han funcionado de esta manera. Por ejemplo, el premio Romà Planas y Miró, otorgado por el Archivo de la Memoria Popular de la Roca del Vallès, que premió varias obras de factura de mujeres, hasta entonces inéditas, como por ejemplo Éxodo, ahí está, Éxodo del campo de Argelès a la maternidad de Elna, de Remedios Oliva Berenguer, y otros tantos. A mi juicio, reponer las voces de las mujeres nos permite, a quienes reflexionamos sobre la memoria reciente de España y de otros países que han atravesado catástrofes histórico-políticas semejantes como dictaduras, totalitarismos, comprender la experiencia de los sujetos en su totalidad y en su complejidad, ¿no? Es una narrativa que recoge no solamente experiencias, sino todo un campo de subjetividades, espacios e incluso identidades que no aparecen, que aparecen soslayadas naturalmente en la narrativa escrita por hombres. Durante la Segunda República fue muy intensa la presencia en la esfera pública de las mujeres, su incorporación en las organizaciones militares, en el frente y en el sistema productivo. Era parte del ideario republicano este protagonismo de la mujer en los roles públicos importantes. Así, durante la guerra se destacaron mujeres como Dolores Ibárruri, Federica Montseny y Mica Echever, entre otras, tanto en el frente como en la retaguardia, en lo concerniente a las tareas de cuidado. El exilio de las mujeres españolas tuvo también sus particularidades. A la urgencia de salir de España, como explica Alba Martínez Martínez, se sumaba entre sus preocupaciones la de garantizar la supervivencia propia y la del grupo familiar. Esto marcó la experiencia de las exiliadas en cuanto continuaron desarrollando tareas de cuidado que habían formado parte importante de su rol durante la Guerra Civil. Alicia Altet, quien ha estudiado fuertemente desde el punto de vista historiográfico la experiencia de las mujeres, hace hincapié en esto cuando explica que durante la contienda las mujeres se convirtieron en elementos claves que debían sustituir al hombre llamado a las filas en las faenas agrícolas e industriales.
De tal modo, continúa el TED, en la retaguardia llevaron a cabo tareas múltiples de cuidados de enfermos, niños y ancianos, intendencia, labores educativas, mantenimiento económico de sus familias, servicios de información, espionaje, transporte de armas, enlaces, desplazamientos de unos lugares a otros ante el peligro de bombardeos o ataques, evacuación en los refugios, acompañamiento a los niños en expediciones a otros países, entre otros. Esta suerte de entrenamiento multifuncional continuó vigente durante el exilio para muchas de esas mujeres que, dadas las circunstancias socioeconómicas, debieron no solamente atender a las cuestiones domésticas, sino también asumir responsabilidades laborales fuera de casa a fin de sacar a flote a su familia. En el caso particular del exilio en México, Pilar Domínguez Prats advierte que las mujeres conformaron un grupo plural y heterogéneo en cuanto a edades, estado civil, condición socioeducativa y ocupaciones. Algunas habían actuado en espacios políticos y sindicales durante la Segunda República y luego en el marco de la Guerra Civil, mientras que otras acompañaban a sus maridos con responsabilidades políticas. Entre ellas había amas de casa, obreras, profesionales como secretarias, enfermeras o maestras, intelectuales y artistas. Lo cierto es que en el exilio muchas mujeres vieron alteradas sus funciones y posiciones en el seno de la familia por la incorporación masiva al mundo laboral fuera de sus casas. Mientras las que se dedicaban a las tareas de cuidado doméstico debieron asumir otros trabajos, vinculadas por ejemplo a la costura u otros emprendimientos comerciales, otras que eran profesionales e intelectuales tuvieron que desarrollar tareas de menor cualificación, en tanto solo una minoría pudo dedicarse a su anterior profesión de maestras, escritoras y periodistas. Y esto lo ha estudiado también muy bien Domínguez Prats, como lo mencionaba recién. Las intelectuales republicanas que habían suscrito el programa republicano y que debieron exiliarse, formaban parte de una élite cultural, principalmente capitalina, en las que el sufragismo, el arte y la política formaban parte de ese ambiente. Esa inclinación por el mundo de la cultura, el arte y la literatura llevó a que mujeres como Luisa Carnés, Isabel de Palencia, Cecilia G. de Guilarte, María José de Chopitea, entre otras, buscaran oportunidades para la edición de sus obras, en las cuales España, la guerra y el exilio se hicieron presentes de manera continua. Las mujeres escritoras cultivaron variados géneros literarios, destacándose. Bueno, ahí había algunas imágenes pero con las que quería acompañar, algunas imágenes de los campos de concentración del sur de Francia, con un mapa que para mostrar cómo estuvieron diseminados por toda España, y en muchos de ellos, por supuesto, recalaron mujeres, imágenes de la travesía al exilio, ¿no? Bien. Sí. Les contaba que cultivaron varios géneros literarios, destacándose la narrativa en sus formas más autobiográficas, como memorias, diarios, etc. Sin embargo, muchas de ellas afrontaron dificultades para insertarse en espacios editoriales de primera línea y vivieron la débil recepción de sus obras. Mada Carreño, autora de Los Diablos Sueltos, que es una novela excepcional, muy bien contada, muy bien escrita, cuenta en una entrevista, le cuenta a Josebe Martínez, su entrevistadora, que, la cito, nosotras, las mujeres en general, empezamos a escribir vergonzosamente, en secreto, sin confiar en lo que hacíamos. Y en el exilio no hicimos grandes esfuerzos por ser reconocidas. Escribir debe ser una profesión y nosotras nunca lo aceptamos como tal. Además, pasé mi vida perdiendo el tiempo, es un decir, dedicada a otros. Todas estas situaciones resaltan una importante versatilidad y capacidad de adaptación demostrada por un grupo que, incluso bajo los condicionamientos propios de su género, que las llevaban a enfrentar dificultades cuando deseaban irrumpir en la escena pública, protagonizada principalmente por los hombres exiliados, tenía como primer objetivo la superación de la difícil prueba que significaba el destierro. Y esa prueba abarcaba diversos aspectos, tales como la reconstrucción y mantenimiento de la vida cotidiana, la contención a los maridos y a los hijos, y también la búsqueda y el cumplimiento de desafíos personales. Precisamente en cuanto a ese afán de supervivencia, es interesante destacar que una de las características particulares que adquirió el exilio para las mujeres fue precisamente esa intención de integrarse en el nuevo ámbito y a través del establecimiento de relaciones solidarias entre ellos. Y esto es interesante porque en la narrativa testimonial florecen las anécdotas y las secuencias narrativas en donde lo principal, lo más importante es el establecimiento de lazos solidarios entre las mujeres, ¿sí? No solamente en el exilio, sino en toda la secuencia, esa secuencia que les hablaba, que refiere la narrativa testimonial desde
los últimos capítulos de la Guerra Civil hasta la salida de España a los campos de concentración y el viaje al exilio. Y una cita de Domínguez Prats detalla que en el contexto del exilio en México, las relaciones de mutua ayuda entre las mujeres adquirieron un valor esencial. Dice, a menudo las exiliadas de un mismo pueblo o de una misma organización política hacían en común las tareas de costura e incluso algunas parejas compartieron la vivienda para ahorrar gastos en los primeros años en la Ciudad de México. La existencia de estas redes personales entre las mujeres como una forma de mutua solidaridad abarcó muchos otros aspectos de la vida del exilio y es un aspecto común con otras migraciones. En definitiva, lo que todos estos elementos, digamos, del conocimiento de la vida de las mujeres en el exilio, de lo que fue el trayecto personal y colectivo de las mujeres durante la Guerra Civil, es interesante, por lo menos a quienes nos dedicamos a los estudios literarios, para ver cómo todo esto se vuelca como tema y como prioridad de temas y de secuencias a la hora de la escritura, ¿no? Cómo florecen estos temas, cómo aparecen y recurren estos temas en la narrativa testimonial, en esos volúmenes que les comentaba. Bueno, como no tengo mucho más tiempo, pero sí me interesaba destacar un caso particular, quizás para dejarlo como inquietud, que es el caso de Silvia Mistral, no voy a llegar a explicarlo esto, así que me parece que lo voy a dejar por acá. Pero bueno, contarles que en realidad el testimonio que ella publica en 1940, que se titula Éxodo, diario de una refugiada española, durante mucho tiempo no fue tenido en cuenta en el valor que ha adquirido y el valor que hoy le podemos atribuir, que es ni más ni menos que uno de los primeros testimonios que se publicó sobre la experiencia de las mujeres en los campos de concentración del sur de Francia. Yo misma, en mi tesis doctoral, que la escribí allá por el año 2010, 2009-2010, yo misma, la misma bibliografía me llevó a plantearme ciertas preguntas en que generalmente la participación de las mujeres en esa historia de cómo se había contado los campos de concentración no la prioricé. Y gracias a poder revisar este corpus desde perspectivas de género que tuvieran en cuenta esto, cómo las mujeres han contado su propia historia, es que pude volver a este texto que, como ven, se publicó en 1940 y la reedición recién tuvo lugar en el 2009, es que pude tomar conciencia de que no solamente había sido un texto importante para que una mujer contara sobre su experiencia y la de sus compañeras, sino también que había sido una de las primeras voces que le dio entidad a una experiencia que durante muchos años quedó muy solapada, como fue la de los campos de concentración franceses, y que gracias al esfuerzo de un conjunto de académicos y académicas, en la actualidad se ha conocido y se conoce mucho más. Así que, bueno, lo dejo por ahí, así de lugar. Muchas gracias. Invitamos a Federica Bertania, que está en el Zoom. Así que vamos a conectarnos al Zoom. Federica, ¿nos escuchás? Nosotros no te escuchamos. A ver ahí. ¿Qué puede ser? ¿Qué no se escucha? Pará, los parlantes, ¿cómo se prenden? ¿Dónde están? No voy a buscar el Pará. ¿Cómo se prenden? Ni idea. Sí, deberían escuchar con los parlantes. ¿Acá? A ver ahora. Voy a buscar al muchacho del texto, Vale. a ver si lo encuentro. ¿Te parece empezar igual con otra y para no atrasarnos más? Federica, disculpa, pero tenemos un problema con el audio, así que vamos a empezar con una compañera que esté acá y después seguimos con... Ella me escucha perfecto. Se escucha lo que digo yo. No, pero ella habló recién y no se escucha, ¿no? Bueno, ya vendrá. Seguimos contigo, ¿no? Dale.
Bueno, entonces seguimos con Joaquina González. Porque se escucha acá, así que no sé cómo funciona. Por lo tanto, tengo que esperar a ver qué pasa, que allá se escucha, pero acá no. Si quieren esperar unos minutos, yo... ¿Pero qué se escucha? ¿Ella? Sí, Federica ya se escucha perfecta. Que no acá. Ah, bueno. Vamos todos para allá. Vamos para allá. No, allá ella la escuchan. Pero bueno, nosotros acá no, y hay que ver qué nos pasa. Se ve que la retransmisión no es tan sencilla como parecía inicialmente, ¿no? Así que bueno. No, pero eso tenemos por eso. Bueno, seguimos para no perder tiempo. Presentamos entonces a Joaquina González, que es estudiante. Pero eso soy yo. No, por favor, que no me quiero escuchar. Joaquina González es estudiante de la carrera de licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, este lugar donde estamos. El título de su ponencia es El cuerpo erotizado, reivindicaciones feministas durante el Estado Novo portugués en Novas Cartas Portuguesas. Yo te voy a indicar los 15 minutos para que yo te abro la presentación. ¿Cuál era? ¿Esta? Esa es ese PDF. A ver, déjame ver cómo se cambia. Está así que Por aquí hay una forma. Estamos viendo, sí. Yo te aviso 5 minutos antes, ¿está? Dale. Bueno, buenas, muchas gracias por estar acá. En esta presentación lo que vamos a intentar explorar son las condiciones de las mujeres en el Portugal de fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970, a partir del análisis de Novas Cartas Portuguesas, usando el cuerpo como línea central para nuestro análisis. Novas Cartas Portuguesas es una obra escrita por María Belo da Costa, María Isabel Barreno y María Teresa Horta, conocidas como las Tres Marías. Las tres son autoras portuguesas que se identifican a sí mismas como feministas. El argumento de Novas Cartas Portuguesas toma como base el romance epistolar Cartas Portuguesas, publicado en 1669 y atribuido a una monja portuguesa de Bella llamada Mariana Alcoforado. Tomando la historia de Mariana y agregando nuevos personajes entre los que se encuentran descendientes, familiares y amigos de la monja, las autoras buscan conectar los tiempos de Mariana con el tiempo en que ellas mismas escriben, creando así una suerte de historia de y para las mujeres. A través de una colección de poemas, ensayos, cuentos, pasajes de diarios, diálogos y cartas, las Tres Marías tratan temas como la sexualidad femenina, la opresión, la identidad, la sororidad y, de manera más implícita que explícita, el Estado Novo y la guerra colonial. De esta forma, las Tres Marías convierten a su escritura en un acto de resistencia. Acto de resistencia que llevará a que sean incriminadas por abuso a la libertad de prensa. Aún así, este juicio será el que lleve su causa a tomar relevancia internacional, especialmente en los movimientos feministas. Para entender la obra es necesario entender mejor el contexto histórico. Para ello vamos a volver a la Primera República Portuguesa, que existió entre 1910 y 1926. Este periodo se caracterizó por una gran inestabilidad política, llegando a pasar por 45 gobiernos en sus 16 años de existencia. Esto aumentó el descontento de la población, por supuesto, y en parte fue eso lo que impulsó el golpe de Estado del 28 de mayo de 1926, dando comienzo así al Estado Novo y a la primera etapa de este, que es conocida como dictadura militar. Todo esto en un momento en que la extrema derecha se empieza a alzar por toda Europa. Es en estos primeros años de la dictadura que, tras ser ministro de Finanzas, Antonio de Oliveira Salazar asumió el liderazgo del gobierno en 1932, y será bajo su mando que se publicará la Constitución de 1933, dando comienzo así
a la Segunda República Portuguesa. Es a finales de esta segunda etapa, o sea, a finales de la Segunda República Portuguesa, que al dimitir Salazar y asumir Marcelo Caetano, la sociedad espera cierta liberalización que no se cumple, lo cual aumenta las manifestaciones en contra del régimen. Es en este contexto que las Tres Marías deciden reunirse a partir de mayo de 1971 para empezar a escribir Novas Cartas Portuguesas, poquito antes también de que muriera Salazar. Finalmente, como ya he dicho, Novas Cartas Portuguesas se publicó en 1972, apenas unos años antes de la Revolución de los Claveles y del fin de la guerra colonial, que darán por finalizado el Estado Novo. Para entender mejor el Estado Novo y también las condiciones en las que ellas escribían, debemos entender su ideología. Este régimen se presentaba como una alternativa tanto al comunismo como al liberalismo y a la democracia, a la vez que intentó alejarse, especialmente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, del resto de totalitarismos de ultraderecha que existieron en Europa. A su vez, el nacionalismo y el colonialismo fueron dos pilares fundamentales del salazarismo, ya que este régimen impulsó la idea de Portugal como una nación de misión civilizadora. Así se veía al surgimiento de la nación portuguesa en la reconquista de la península ibérica y en la era de los descubrimientos. A su vez, se generó cierta alianza entre la Iglesia Católica Portuguesa y el gobierno, a pesar de que el salazarismo se caracterizó por ser un fuerte defensor de la separación entre Iglesia y Estado. Esta alianza se debió a que el régimen impulsaba un tipo de moral mucho más tradicionalista y buscaba atraer a la población cristiana, que aún hasta el día de hoy es una buena parte de Portugal. Para impulsar este nacionalismo, este colonialismo y su agenda moral, el control de la educación se volvió esencial para el mantenimiento del régimen. Por esta razón, bajo el salazarismo, la educación pasará a ser gratuita y obligatoria, de forma que se puede instruir a la población desde su juventud a favor del régimen. Ahora sí, para comenzar el análisis, explicaré por qué elegí el cuerpo como línea central. El cuerpo es uno de los principales receptores del poder y, por tanto, la opresión se traduce en expresiones, comportamientos, perjuicios y cambios del cuerpo, tanto de las personas como del cuerpo social. Así, la opresión, tanto de un régimen como de una sociedad patriarcal, como lo señalan las propias autoras, se debe manifestar en el cuerpo femenino. De hecho, las mujeres en el Estado Novo se verán relegadas a un entorno doméstico en su papel de madres, hijas y esposas, o sea, con un fuerte vuelco hacia lo que sería la familia. Es así como lo privado se vuelve un espacio femenino, pero a la vez, al ser un espacio controlado por una moral tradicionalista de base cristiana, este impone un fuerte control sobre el cuerpo y en especial los impulsos sexuales. De esta manera, la mujer solo puede ser o Eva, pecadora, o María, virgen, virtuosa. ¿Cuál es la respuesta de las autoras ante esto? Ellas lo que hacen es erotizar el cuerpo de las mujeres, no solo agregándolo a escenas eróticas, sino incluyendo el placer femenino en varias de estas. De esta forma, buscan reclamarlo para ellas mismas y para el resto de las mujeres, convirtiéndolo en un medio de resistencia. Una de las primeras cosas que hacen las autoras es identificar a los opresores, a sus opresores, los hombres. Según ellas, todos los hombres, sin distinciones de clase, raza o de cualquier otro tipo, oprimen a las mujeres y en consecuencia no hay mujer que no sea oprimida. Dentro de esta opresión hay ciertas prisiones, por llamarlos de alguna forma, entre las que se encuentran el matrimonio, el convento, la familia, la maternidad y la propia sociedad, ya que en estos contextos se le imponen roles y expectativas a las mujeres sobre su comportamiento, entre los que se incluye su comportamiento sexual. Uno de los roles que se le imponen es el de la reproductora. No solamente la mujer debía ser madre para los hijos de su esposo,
sino que además debía ser madre de la nación, en el sentido de que debía criar a la próxima generación e inculcarlos con los valores del régimen. Relacionado con este rol de reproductora de la mujer, las autoras señalan la hipocresía del régimen al mantener el aborto como ilegal, mientras que llevan a cabo una guerra colonial, de forma que se considera que la sangre vertida en el campo de batalla es justamente derramada, mientras que la sangre de lo que ellas consideran un derecho de las mujeres se criminaliza. Otro asunto que tratan las autoras es aquel del abuso sexual, y a pesar de que lo hacen en varios fragmentos, destaca un cuento titulado El Padre, en el que una joven llamada Mariana, igual que la monja, es violada por su progenitor para luego ser llamada, tanto por él como por su madre, de provocadora y perversa, invirtiendo así la culpa del atroz acto del que ella fue víctima. Por otro lado, y una cosa que a mí me interesó mucho, fue la reivindicación que hacen las Tres Marías sobre la espiritualidad femenina. Al llamarse a sí mismas Tres Marías, crean un paralelo con la Trinidad cristiana. Asimismo, al editar pasajes como, por ejemplo, el amaos unos a los otros como yo los he amado, y editándolo para que quede como muestra en la pantalla, amaos unas a otras como nos amamos nosotras, huérfanas del mismo bien, lo que ellas hacen es reclamar la espiritualidad femenina de las manos de la Iglesia y del régimen, devolviéndole a las mujeres a la vez que crean una alternativa que se basa principalmente en la sororidad. Otro asunto que las autoras tratan, si bien no explícitamente, sí de tal manera que el lector puede inferirlo, es aquel de la interseccionalidad. Así, ellas mencionan cómo la guerra colonial afecta principalmente a las mujeres. Lo hacen desde un punto de vista de la mujer portuguesa, por supuesto, pero aún así. No solamente porque son las mujeres las que pierden esposos, hijos, amigos, hermanos, etcétera, en el campo de batalla, sino porque son ellas las que deben soportar las infidelidades de sus parejas cuando ellos están lejos, o también porque son ellas las que, una vez que ellos vuelven, si es que vuelven, son las que tienen que darles cuidados tanto físicos como psicológicos. Muchas veces terminando siendo víctimas de violencia, de una violencia que los hombres pueden estar manifestando por las propias secuelas de la guerra. Pero asimismo hablan de cómo el racismo, por ejemplo, o la pobreza pueden combinarse con la condición de ser mujer y generar así una doble o hasta triple opresión. Por todas estas razones, me parece que Novas Cartas Portuguesas es una obra sumamente vigente que trata temas aún actuales y que permite entender algunas situaciones del presente, por lo que es importante darla a conocer y hablar sobre ella. Por otro lado, me parece que también es una obra que es muy pertinente considerando el tema del Congreso, ya que nos muestra una de las formas en que las mujeres pueden resistirse a un régimen que las oprime. A su vez, abre muchas otras direcciones, no solamente sobre las acciones que tomaron las mujeres durante el Estado Novo, que hay muchas otras aparte de la escritura y aparte de esta obra, sino también dentro del contexto europeo en el que ocurre el Estado Novo. O incluso se podría relacionar las acciones de las mujeres durante el Estado Novo y su resistencia con otras dictaduras que se desarrollan también en el mundo luso. Y a esto me refiero a lugares como, por ejemplo, Brasil, que vendría a formar parte del mundo luso por ser excolonia de Portugal, o el Río de la Plata, que se considera una zona de frontera entre el mundo hispano y el mundo portugués, lo cual permitiría ver también cómo se relacionan estas dos realidades. Bueno, muchas gracias por su atención.
que es un tema de... Allá ella es escuchada, en cambio acá no. No, es un tema... A ver ahora. Federica se fue. ¿Se fue? Ahí está. Un poquito, por favor. No sé. O que alguien entre así probamos a ver si se escucha. Ahí está Federica. A ver. A ver. A nosotros nos escuchás, pero no la escuchamos a ella. No me suena. Exacto. En cambio allá se escucha. Front, right. Ahí va. Ahora a ver si se escucha. A ver. A ver, Federica. No. Si se escucha, está. Ahí es un tema de... Ahora sí. A ver ahora. ¿Ahora me escuchan? Ay, qué bueno. Perfecto. Bien. Federica, sí. Te presento y empezás su... ¿Tenés que compartir algo? Sí, tengo que compartir pantalla. No sé ya si animarme, no sé si funciona eso. Intento. Ahí está. Podés compartir, sí. Estás habilitada. Ahí va. Perfecto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, buenísimo que se haya solucionado el problema tecnológico. Bueno, vamos a presentar a... Ya lo resolvimos. Ahí se escucha bárbaro. Bien, Federica Bertagna es doctora en Historia de la Sociedad Europea por la Universidad de Verona, donde actualmente es profesora de Historia Contemporánea. Sus temas de investigación principales son la historia de las migraciones internacionales y la historia de Italia en el siglo XX. Su libro La patria di riserva, l'emigrazione fascista en Argentina, Roma, 2006, ha sido premiado en Italia y traducido en la Argentina en el 2007. El título de su ponencia es Trayectorias de exiliadas italianas durante el fascismo. Te escuchamos, Federica. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera agradecer primero a Marina Cardoso por invitarme y el Departamento de Historia Universal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, que organiza esta jornada internacional a 50 años del golpe de Estado en Uruguay, mujeres, dictaduras y exilio. Es un placer para mí participar y lamento poder hacerlo solo de forma virtual por mis compromisos en mi universidad en Italia en este momento. Mi intento aquí será proponer algunas reflexiones que no son más que apuntes para pensar la cuestión del género en relación con el exilio femenino durante la dictadura fascista en Italia entre 1922 y 1945. Lo que voy a tratar de hacer es volver un poco a los orígenes de nuestra profesión y contar 4 historias existenciales y políticas de exiliadas, para luego ver si podemos de ellas extraer algunas consideraciones. Es innecesario decir que tenemos muchas más fuentes y mucha más bibliografía de las exiliadas notables que de las personas anónimas, que no eran menos importantes. La primera historia es la de Joyce Salvadori Lussu. Joyce nació en Florencia, de padre italiano y madre hija de una inglesa. La familia era de sentimientos antifascistas. La madre, correspondiente del diario Manchester Guardian, publicó artículos contrarios al régimen fascista. El padre, filósofo positivista, en 1924 fue víctima de un feroz ataque de una escuadra fascista. El mismo año, la familia de Joyce Lussu se exilió a Suiza. Con el hermano Max Salvadori, nacido en Londres, Joyce entregó desde su fundación en 1929 el movimiento antifascista Justicia y Libertad y empezó a ir a venir clandestinamente de Italia para hacer trabajo político. Entre 1930 y 1932 estudió filosofía en Heidelberg, pero el ascenso al poder del nazismo la obligó a abandonar Alemania. A partir de 1933 vivió en África, en Kenia, y regresó a Europa en 1938. Retomó en Francia la lucha antifascista con sus compañeros de Justicia y Libertad y se casó con uno de sus líderes, Emilio Lussu, que había conocido unos años antes. Lussu sería su marido hasta su muerte en 1975 y Joyce usará siempre ese apellido.
Hasta 1939 viven juntos en Francia, donde ella estudia letras en la Sorbonne. Después, para huir de la ocupación nazi, se refugian primero a Lisboa y luego a Londres, para volver sucesivamente a la Francia de Vichy. Juntos participan en la resistencia italiana, cumpliendo misiones importantes, y Joyce recibe la medalla de plata al valor militar. En 1939, impulsada por el filósofo italiano Benedetto Croce, había empezado con la publicación del volumen Lyriche una carrera literaria que continuaría con éxito luego del conflicto mundial. En su autobiografía Fronti y Frontiere, publicada por primera vez en 1945, y en la que relató los años del exilio y la lucha con Emilio Lussu durante la resistencia, escribió de su relación con el compañero, y cito: Emilio Lussu no tenía intención de formar una familia, incompatible, a su juicio, con la vida que llevaba como militante revolucionario. En cambio, yo estaba convencida de que era la compañera adecuada para un revolucionario militante, y nunca dejé de buscar todas las oportunidades para repetírselo. Finalmente, nos fuimos a vivir juntos a un pequeño hotel en el barrio latino, cerca de la universidad. Celebramos nuestro matrimonio políticamente como una familia. Sobre la vida cotidiana del exilio, anota siempre en su autobiografía: el hotel para estudiantes en el que nos alojamos en el barrio latino era modesto y barato, pero había que comer afuera. Al tomar una habitación y cocinar solos, habríamos economizado. Encontré esta solución mucho más preferible, era más como tener casa. Tenía un gran deseo de hogar, inquieta como había estado desde la infancia en países y casas extranjeras. Estuviera donde estuviera, aunque fuera por pocos días, me entregaba mucho más para hacer cualquier habitación lo más hogareña posible, arreglando muebles y objetos a mi manera. No es el de Joyce Lussu todavía, sin embargo, un estereotipo clásico femenino. Ya sus estudios e independencia lo demostraban, pero también lo haría su compatibilidad en la lucha armada. Ambas dimensiones, doméstica y militante, no eran escindidas en Lussu, sino reunidas. La segunda trayectoria es la de Vera Funaro Modigliani. Vera Funaro nació en 1888 en Alejandría de Egipto, con el nombre de Nella. Asumió desde muy joven, en una con la fe socialista, el nombre de Vera, en memoria de la revolucionaria rusa Vera Zasulich. La familia se estableció en Livorno y pertenecía a la burguesía medio-alta de origen judío. En Livorno, como en otros lugares, desde hace tiempo estaba perfectamente asimilada e integrada en un contexto social en que ocupaba posiciones relevantes. En 1908, poco después de terminar el secundario en el Liceo Clásico, Vera se casó con un hombre de 36 años, Giuseppe Emanuele Modigliani. También de familia judía, uno de los hermanos era el pintor Amedeo Modigliani. Giuseppe Emanuele era un abogado ya establecido y un destacado exponente del Partido Socialista de Livorno. La expatriación de los esposos Modigliani se produjo en la primavera de 1926, pocos meses antes de la gran ola de migración política provocada por la promulgación por el fascismo de las leyes excepcionales en noviembre de 1926. Lo que los indujo a abandonar Italia fue el clima de intimidación y violencia. Giuseppe era el abogado de parte civil que representaba a la familia en el juicio contra los autores del secuestro y asesinato del líder socialista Giacomo Matteotti, y se convirtió en un blanco de los squadristi, quienes lo sometieron a repetidos ataques, y en abril de 1926 devastaron su casa en Roma. Tras un tiempo en Viena y luego un pase por Zúrich, donde Giuseppe Modigliani participó en una reunión de la Internacional Socialista, se instalaron en París, la ciudad que pronto se convertirá en la capital del exilio antifascista italiano. Ahí los Modigliani experimentaron las dificultades de la vida en el exilio. En ese momento, Giuseppe Emanuele tenía 54 años, Vera 38. En Italia llevaba un nivel de vida más que confortable. En Francia, él tuvo problemas para ejercer su profesión de abogado. Los ingresos de la pareja se limitaban a las ganancias de las colaboraciones periodísticas y a los emolumentos modestos pagados por la Internacional Socialista, de la que era miembro, o a las lecciones privadas de italiano que ocasionalmente daba Vera. Rápidamente, en los ambientes del antifascismo italiano, nació la idea de crear un comedor que surgió con medios improvisados en un modesto local de la Unión de la Cooperativa de los Trabajadores Italianos,
gracias a la colaboración de varios exiliados, pero sobre todo al compromiso de dos mujeres, Vera Modigliani y Nena Coccia, esposa de otro dirigente del Partido Socialista Italiano exiliado en Francia. Ambas originarias de familias adineradas, Vera y Nina, por lo tanto poco o nada acostumbradas a la tarea del hogar, se inventaron cocineras y ama de casa en participación de los líderes de los ideales y elecciones de sus respectivos maridos. La cocina familiar, conocida como la popote de los proscripts italianos, no cumplirá solo la función de garantizar una comida caliente a quienes no podían conseguirla de otra forma. Se convertirá además en un lugar de encuentro y entretenimiento para los exiliados, conocidos y menos conocidos antifascistas, entre ellos todos los líderes del Partido Socialista Italiano en el exilio francés que están en esta foto, desde Nenni hasta el propio Modigliani, Giuseppe Emanuele, que está acá al lado de Vera, que es esta señora, casi en el fondo. Decía, todos pasaron por ahí en busca de un ambiente amigable y de contacto con los compañeros de lucha. Recién finalizada la guerra, Vera Modigliani publicó un libro sobre la experiencia de 18 años de exilio. El título era sencillamente Exilio. El objetivo, declarado en la introducción, era relatar el trabajo público y político del marido en el exilio, no el suyo. Es decir, que no se atribuía a sí misma otro rol que el tradicional de acompañante, mujer de. No se consideraba una militante. La tercera historia que le quiero comentar es la de una mujer mucho menos conocida, Graziella Secchi Giacobbe, y de su marido Dino Giacobbe. Graziella Secchi nació en Nuoro, en Cerdeña, en 1901. Es recordada sobre todo como mujer de Dino Giacobbe y no por su propio compromiso político antifascista, compartido con dos amigas, intelectuales antifascistas y sardistas, es decir, sostenedoras, como ella, de la autonomía de Cerdeña. Eran Mariangela Maccioni y Marianna Busalai. El marido de Graziella, Dino, era un militante antifascista. En 1921 fue entre los fundadores, con el futuro marido de Joyce, Emilio Lussu, del partido sardo d'Azione, un partido autonomista de Cerdeña que será fuerte opositor del fascismo. Graziella, muy joven en ese momento, siguió sus huellas. A finales de los 20, Dino entró en el movimiento antifascista Justicia y Libertad y empezó a ser constantemente vigilado y amenazado de detención y envío al confino. Era el confinamiento interior del fascismo. La policía censuraba además toda la correspondencia de la pareja. En 1937, debido a la denuncia de una espía, Graziella fue detenida con una de sus amigas antifascistas. Interrogada en la cárcel, declaró sin temor su aversión al régimen. Es verdad, dice Graziella, que en una carta manifiesto simpatía hacia Ettore Giovanni, muerto luchando para los rojos en España. Yo le tengo simpatía a todos los que combaten para su propia fe. Me declaro antifascista, porque el fascismo no es un régimen de libertad. Su propio marido, Dino, luego de otra detención, consideró imposible seguir la lucha en Italia y se exilió a Francia para luego ir a combatir el fascismo en España con los republicanos. Para Graziella también la elección lógica hubiese sido el exilio y la lucha antifascista afuera del país. Pero la pareja tenía 4 hijos, el mayor de tan solo 12 años, y ella se quedó enfrentando una vida durísima. Dino reconocerá el heroísmo sublime de su mujer, contraponiéndolo a su propio, cito, romanticismo pueril. En sus cartas a Dino, Graziella relata los grandes problemas económicos que tiene. En uno de los peores momentos le cuenta su intento fracasado de vender hasta el anillo de noviazgo. Y cito, me creía que todos los dolores que han turbado mi vida me hubiesen alejado de las pequeñas cosas. Empero, he sentido un dolor tan grande que lloré por todos los recuerdos, las ilusiones. Y luego nada, nadie quiere comprar anillos y yo no sé cómo pagar los impuestos. En la correspondencia durante el exilio de Dino, los sentimientos privados se mezclan con el compromiso antifascista de ambos, una necesidad moral antes que política. Hay silencio también.
Graciela no podía comentarle a su marido que la policía la vigilaba diariamente para bloquear su posible expatriación, ni hablarle de los gestos solidarios de amigos y parientes, para no comprometerlos al hacer sus nombres. Cuando Dino llegó al frente en primera línea, las comunicaciones se hicieron extremadamente difíciles y para Graciela se sumó a las angustias del exilio interno y la vida cotidiana el temor constante que Dino pudiera haber muerto. En junio de 1937, cuando finalmente recibió una carta luego de que había circulado por el pueblo la noticia de su muerte, le escribió, por ejemplo, y cito: «Otra vez la pesadilla ha terminado. Tú me has escrito. No te pregunto qué cosa puede haberte impedido de escribirme en todo este tiempo». A la llegada de noticia seguían, según relata Graciela en otra carta, unos días de felicidad, pero luego Dino desaparecía otra vez. La cuarta y última trayectoria es la de Margherita Sarfatti, Federica, nacida disculpa, Margherita Grassini. te quedan 4 minutos. ¿Me escuchaste? Ok, trataré, pero tengo un bonus por el retraso técnico. Bueno, La cuarta trayectoria es la de Margherita Sarfatti, nacida Margherita Grassini. Sarfatti fue una intelectual, escritora y crítica de arte italiana de origen judío, famosa por haber sido amante y biógrafa de Benito Mussolini. Nacida en Venecia, en el seno de una riquísima familia judía, acá ven en la foto Palazzo Bembo, en el Canal Grande de Venecia, que fue propiedad de la familia a partir de 1894. Era muy culta y de gran erudición en el campo artístico. Margherita se casó joven con el abogado socialista Cesare Sarfatti, con el cual tuvo 3 hijos, y en 1912 mudó con él a Milán, donde desde 1909 curó la crítica de arte del Avanti, el quotidiano órgano del Partido Socialista Italiano. Desde 1912 colaboró también económicamente con la revista La Difesa delle Lavoratrici, la defensa de las trabajadoras, fundada y dirigida por Anna Kulishov. El mismo año conoció a Benito Mussolini, en ese entonces afiliado al Partido Socialista Italiano. Entre ambos nació una simpatía que se transformó pronto en un sentimiento mucho más profundo. En 1915 Sarfatti fue partidaria activa de la intervención italiana en la Primera Guerra Mundial, en la que perderá un hijo, y luego de la guerra se unió al movimiento fascista desde el principio. Codirectora con Mussolini de la revista cultural fascista Gerarchia, fundada por el propio Mussolini, se convirtió luego en su directora y colaboró como crítica de arte en el órgano fascista Il Popolo d'Italia. Al mismo tiempo realizó actividades como escritora y crítica de arte, promoviendo la fundación del llamado Grupo de Artistas Novecento Italiano. Fue presidenta del jurado italiano y vicepresidente del Internacional en la Exposición de Arte de París en 1924. En propio 1924 enviudó y se dedicó a escribir la biografía de Mussolini, publicada en 1925 en Inglaterra con el título The Life of Benito Mussolini y el año siguiente con el de Dux. Fue un increíble éxito editorial mundial, traducida en 18 lenguas, incluso al japonés y el turco, y vendió 17 ediciones. Tuvo una relación complicada Margherita con el ámbito religioso y su origen judío, lo que la llevó a convertirse al catolicismo en 1928. En 1934 dejó la dirección editorial de Gerarchia y partió a los Estados Unidos. Eleanor Roosevelt la recibió oficialmente en la Casa Blanca con los honores reservados a una esposa de un jefe de Estado. En ese momento, su vínculo con Mussolini ya se había deteriorado. Era una relación en la cual la política y la pasión estuvieron siempre conectadas. La separación fue así tanto política como privada. Sarfatti se opuso a la aventura colonial y a la alianza con Hitler de Mussolini. En 1936, Mussolini le hizo entender que ya no sería recibida en el Palazzo Venezia. Claretta Petacci la emplazó como primera amante del duce. Cuando en 1938 el fascismo adoptó las leyes raciales para reforzar la alianza con la Alemania nazi, Sarfatti se exilió sin ruido, evitando convertirse en víctima del régimen que había tanto sostenido. Luego de una etapa en París se instaló en el Río de la Plata con su hijo, transcurriendo los inviernos en la Argentina y los veranos en Uruguay. Trabajó en Montevideo como periodista y crítica de arte. Frecuentó el Salón de Vittorio Ocampo y tuvo contactos con ambientes intelectuales argentinos. Su hija Fiammetta, conversa al catolicismo, permaneció en Italia con su marido.
Su hermana, en cambio, fue deportada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió. Sarfati retornó a Italia en 1947 para retirarse después de finalizada la guerra y caído definitivamente el fascismo en su villa cerca del lago de Como, donde permanecerá apartada hasta su muerte en 1961. Voy rápidamente a las consideraciones que se pueden extraer de estas historias muy diferentes entre sí. La primera sería que el término exilio, desde su derivación latina, exilium, significa muchas cosas. Por un lado, una pena impuesta por el Estado a un ciudadano, pena que puede ir desde la interdicción de ciertos lugares específicos a la interdicción de todos los lugares del imperio o el confinamiento en una isla. Sin embargo, si se mira la cuestión desde el sujeto involucrado, exilio, como sostuvo Cicerón, es el derecho de una persona a eludir un castigo. Lo que me interesa observar es que la palabra puede tener una connotación positiva o una connotación negativa. Por otra parte, al haber habido exiliados ilustres, la palabra bien podía enaltecer a la persona y no denigrarla. Pienses en Italia. ¿Quién es el tipo ideal del exiliado? Es Dante Alighieri. Y por ello, por ejemplo, el fascismo se empeñó en no usar esa palabra para definir a aquellos que estaban obligados a abandonar Italia. Los llamaba fuoriusciti. Inversamente, el filósofo español José Gaos, exiliado en México, decidió acuñar otra palabra para indicar el hecho de ser expulsado de un país. Rasterrado. La nueva tierra podía ser por raíces culturales, por ejemplo, una continuidad de la originaria. Por otra parte, la figura del exiliado a menudo se solapa con otra, emigrante, lo cual obliga a discutir acerca de cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas. Ustedes recordarán bien que allá en el Río de la Plata se usaba la palabra emigrados para aquellos que habían debido abandonar su lugar de origen, el Uruguay, las Provincias Unidas. Ana María de Jesús Rivero, conocida como Anita Garibaldi, era considerada en Montevideo una exiliada o una inmigrante. Un segundo orden de cuestiones remite al exilio masculino y al exilio femenino. Puede hacerse un inventario de la diferencia o de las especificidades, más allá del hecho bien conocido de que se ha estudiado mucho más el exilio masculino. Creemos además que la tasa de masculinidad de los exiliados era mayor que la de los inmigrantes, pero no conozco estudios al respecto, y la cosa puede haber cambiado mucho o cambiar mucho si acercamos la figura del exilio a la figura del éxodo o del refugiado, que remiten a movimiento de pueblos. Un tercer deslinde refiere no hacia afuera, sino hacia adentro del conjunto de las mujeres exiliadas. Y dejo acá de lado, por razones de economía, el exilio hacia el interior de uno mismo. Podemos esbozar algunas diferenciaciones dentro de ese conjunto que llamamos mujeres exiliadas. Desde luego que una primera remite al exilio y condición social, o clase social si se prefiere. ¿Qué hay de compartido y qué hay de diferente en personas que viven la experiencia del exilio en ámbitos muy distintos? Sin embargo, como el caso de Vera Modigliani muestra bien, el exilio puede implicar reformulaciones, el papel de la mujer y el del hombre y la condición social, el pasar de tener empleadas domésticas, en su caso, a ejercer las labores domésticas. Pero puede también no ser visto como un castigo, sino como un modo de ejercer un nuevo papel en la lucha antifascista. De nuevo, Modigliani y también Lussu. Élite social y élite intelectual en origen son dos ejemplos. Una segunda diferenciación es la posición ideológica. Debemos considerar a toda aquella persona que es obligada a exiliarse como exiliado. Una larga discusión hay aquí y, como imagina, remiten a los y las fascistas que tuvieron que abandonar Italia por las leyes raciales, los que eran judíos. O, luego de 45, los fascistas que huyeron después de la caída del régimen mussoliniano. Una tercera diferenciación concierne a lo que se ha llamado el exilio interior, como muestra la historia de Graziella, es decir, aquellas personas perseguidas pero que no pueden o no logran salir de los límites del Estado y deben vivir como prófugos dentro de él por razones económicas o por la necesidad de mantener a niños pequeños sin cobertura. Debemos usar la categoría exilio para ellas. Termino con dos interrogantes. El primero es de qué manera en estas trayectorias el género es un factor que hace diferencia en el exilio o en la militancia, y en qué medida pesan otros factores. En el caso de Lussu, por ejemplo,
Pienso, en primer lugar, al ambiente familiar, intelectual, cosmopolita, políticamente comprometido con el antifascismo. En el caso de Sarfatti y Lussu, el capital cultural, para el primero asociado con un capital económico muy importante. Sarfatti tuvo intelectuales y políticos como preceptores privados y aprendió 4 idiomas. Joyce Lussu estudió en algunas de las mejores universidades de Europa y también hablaba 4 idiomas. La segunda cuestión es de qué manera el exilio modificó las relaciones de género y el rol de estas mujeres en la política. Vera Modigliani, como vimos, se atribuye a sí misma el papel tradicional femenino, no se consideraba militante, sino acompañante. Empero, luego de la guerra, sin éxito, intentó ser elegida en el Parlamento italiano. Para Lussu y Sarfatti, en sus opuestas elecciones de militancia activa, no parece que el techo de cristal fuera difícil de romper, sino que esa militancia derivase de una elección, de un compromiso. Lussu fue protagonista de la política y la lucha antifascista y reivindicó su propio papel protagónico como militante a la par y no en posición subordinada de su compañero Emilio Lussu. Sarfatti fue una militante del socialismo maximalista y del feminismo primero, en pugna con su ambiente familiar de origen, y luego fue figura de referencia en el ámbito cultural del fascismo, para después terminar en el exilio, lo cual nos recuerda que las trayectorias personales no son inmóviles, sino que están sometidas a esa ambivalencia entre proyecto ideal y contingencia. Muchas gracias y perdón por pasarme con el tiempo. Silvana, estamos a oscuras. ¿Por qué quedamos a oscuras? ¿No se puede prender la luz? Para que se pudiera usar el proyector. Ah, está. Bueno. Ah, no se ve el proyector. Yo prefiero estar con la luz, creo. Tengo unas fotos, sí, para mostrar ahí, pero nada más. Capaz que igual se ven. Acá. Ahí. Voy a presentarte. Dale. Bueno, voy a presentar a Silvana Harrier. Silvana es profesora de Historia, egresada del IPA, docente de Historia Universal Contemporánea y de Historia Contemporánea de América Latina en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es integrante del área de Historia Política de ese departamento. Su tema de investigación es la inserción de las mujeres en el escenario político en Uruguay entre 1942 y 1973. Su ponencia se titula Sophie Scholl, ser joven, mujer y activista en la Alemania nazi. Gracias. Bueno, buenas tardes y bueno, espero que a pesar del calor y todo, tener la claridad para transmitir algunas de las cosas que estuve pensando para hoy. Agradezco la convocatoria de Marina, la oportunidad de estar acá y precisamente, bueno, Marina me convocó a hablar sobre Sophie Scholl, integrante del movimiento La Rosa Blanca, opositora al nazismo en Alemania. Y la primera precisión que quiero hacer es que lo que voy a decir acá no proviene de una investigación mía sobre este tema, sino que tiene que ver, bueno, con la lectura, ¿no?, de la historiografía y además sobre una historia, porque en realidad voy a empezar un poco también contando la historia de Sophie, una historia a la que me acerqué tardíamente. Yo salí del IPA y no sabía quién era Sophie Scholl, no tenía idea, digamos, de la resistencia femenina al nazismo, no la habíamos estudiado, no estaba ahí presente, y después de verla también está esta cosa de que, bueno, lo que vamos estudiando y lo que aparece, ¿no?, sobre estos movimientos de resistencia y las mujeres, está obviamente sujeto a los vaivenes de la memoria que van cambiando y que hacen que en determinados momentos no nos acerquemos a su historia y después sí. Quería empezar mostrando algunas fotos de Sophie Scholl. Cuando ponía estas fotos, y no puedo dejar de hacer la mención, ¿no?, decía, bueno, esto de poner las fotos para ver los sujetos o las sujetas de la historia de la que estamos hablando, y ahí me acordaba de Carmen Tornaría, mi primera profesora de didáctica, y quería mencionarla por esto también de poner la cara de las mujeres, ¿no?, de la que estamos hablando cuando hacemos historia. También me parece, a partir de la historia de Sophie Scholl, que voy a tratar de relatar de la manera más sintética posible, voy después a plantear como algunos asuntos que emergen, ¿no? Cuando uno hace un abordaje
historiográfico, digamos, por más que no sea el tema de su investigación, siempre a partir de esa historia particular, puntual del caso, emergen una serie de preguntas y de cuestiones, ¿no?, de carácter más global, podríamos decir. Entonces, comencemos hablando un poquito de Sophie, de quien ustedes ven ahí algunas fotos. Después hablaremos también de la eclosión de memoria, podríamos decir, sobre Sophie Scholl, que se ha producido en Alemania en los últimos tiempos. Pero Sophie nació en 1921 en Fürstenberg, Alemania, 3 años después de finalizada la Gran Guerra, y su infancia transcurre bajo la República de Weimar, un periodo en el que las mujeres ganan derechos políticos y sociales, también, digamos, ¿no?, de feminismo en Alemania, aunque Sophie no va a crecer en un entorno feminista. No crece en un entorno feminista, pero crece en un entorno con una madre que podríamos decir, en términos más actuales, es una mujer fuerte, es una mujer que es diaconisa de la religión protestante, con fuertes convicciones religiosas, que había conocido a su padre durante la guerra. Su padre había sido un objetor de conciencia en la Primera Guerra Mundial. Sophie crece en un hogar en el que confluyen el carácter libre pensador de su padre y la formación religiosa, humanista de su madre, que además, como buena protestante, podríamos decir, está apegada a la Biblia y a la enseñanza de la Biblia también en su familia y a la tradición de los valores cristianos a partir de la Biblia como libro central. Pero es una casa en la que hay otros libros también, ¿no? Están los libros de Heinrich Heine, de Stefan Zweig, de Thomas Mann, y son libros que siguen en la casa de Sophie aún durante el nazismo, a pesar de estar prohibidos. Entonces, en ese entorno, Sophie, que tiene 5 hermanos, una de ellas muere tempranamente de niña, Sophie crece en un ambiente de lectura, de discusión, donde la teología y la política, la filosofía, están allí presentes en su casa, con un padre que a su vez ocupó algunos cargos políticos, fue alcalde y que desde el comienzo del nazismo fue opositor al régimen. A su vez, Sophie crece en un entorno rodeado de la naturaleza, donde también algunos elementos que después van a formar parte del simbolismo y la mística de las juventudes hitlerianas están presentes, ¿no? Las grandes caminatas, salir, valorar la naturaleza, que es algo que la va a acompañar cuando decida unirse a las juventudes hitlerianas, porque Sophie en realidad acepta en la secundaria la invitación a unirse a las muchachas, a la Liga de Muchachas Alemanas. Su hermano Hans, mayor, también formó parte de las juventudes hitlerianas y fue una opción que tomaron, digamos, en contradicción con su padre y que, digamos, podríamos decir que estuvo basada también un poco por esta admiración por toda esa parafernalia que rodeaba la organización de la juventud bajo el nazismo y también por esta idea de grandeza que Hitler, bueno, promueve, ¿no?, hacia la juventud. También ahí la integración a espacios de adolescencia como bastante alejados de la dinámica familiar, que de alguna forma también atraían a los adolescentes en este momento, ¿no? Ellos van a formar parte de las juventudes hitlerianas, pero hacia el año 1937-38, cuando también el régimen muestre la censura hacia escritores y artistas que ellos admiraban, van a ir separándose. Y de hecho, Hans y Sophie son llevados a prisión por unos días por formar parte de una organización juvenil que no era opositora al régimen, pero que era vista con desconfianza por el nazismo. Son unos días en la cárcel, pero los hermanos Scholl siguen en esta dinámica de reuniones, lecturas, intercambio, contacto también con los artistas de las vanguardias que los nazis consideraban el arte degenerado. Y en estas circunstancias, bueno, Sophie finaliza los estudios de secundaria y entra a la universidad. Antes de entrar a la universidad tiene que pasar por un campo de trabajo, trabaja en una planta metalúrgica en condiciones bastante duras porque era un requisito para poder ingresar a la universidad. Y aquí ella va haciendo también su proceso interior, que está muy marcado por lo religioso. Lecturas, por ejemplo, como la de San Agustín, que nos muestran a una Sophie que va como reflexionando fuertemente sobre su lugar en el mundo, sus valores, su relación con el régimen,
la postura individual frente a un régimen dictatorial, ¿sí? Entra a la Universidad de Múnich, ahí también va junto con su hermano Hans, que ya estaba estudiando medicina, ella va a estudiar filosofía y biología, y ahí entra también en contacto con un círculo de amigos de su hermano, ¿sí? Que van a ser quienes conformen finalmente la Rosa Blanca, este movimiento de resistencia al nazismo. Por una, podríamos decir, casualidad, Sophie conoce el involucramiento de su hermano en este movimiento y enseguida adhiere a él, entra a militar en el movimiento La Rosa Blanca, que se dedicaba fundamentalmente a distribuir panfletos en contra del nazismo y también a realizar pintadas en los espacios públicos, y que comienza distribuyendo panfletos de manera, digamos, bastante rudimentaria y con pocas ediciones, pero que luego rápidamente se organiza y crece, ¿no? Con un hectógrafo en los lugares donde se reúnen y hacen miles de copias de panfletos, de hojas que van distribuyendo. El caso es que Sophie se involucra mucho en esto, su papel va a ser precisamente reunirse, colaborar en la distribución de estas hojas, imprimirlas, participar en las reuniones. No es autora, digamos, de estos materiales, pero participa de las reuniones donde se decide qué y cómo hacer, y dedica muchísima energía a esta actividad militante, que es una actividad que además se ve profundizada a partir de la derrota de los alemanes en Stalingrado. Cabe acotar que la Rosa Blanca tiene como un disparador también en su surgimiento y en la profundización de su acción a la guerra, ¿no? El impacto de la guerra, la vivencia de la guerra. Los integrantes de este movimiento, los varones, habían estado en el frente de batalla, algunos de ellos iban y venían, por ejemplo, el hermano de Sofía era médico, entonces intercalaba su estadía en la universidad con también días o meses en el frente, haciendo, digamos, prácticas, y allí también tomaron contacto con el horror de la guerra y particularmente con lo que consideraban era el engaño en que Hitler tenía al pueblo alemán, haciéndoles creer que podían ganar la guerra. Entonces, estas hojas que escribían estaban atravesadas por esta idea de que había que terminar con el engaño que Hitler estaba haciendo sobre el pueblo alemán. Entonces, Sophie milita en este movimiento, distribuyen hojas por todas partes de Alemania, en realidad generan toda una red que trasciende a Múnich, mandan los panfletos mirando los directorios telefónicos, compra miles de estampillas de correo, que va a ser una de las pruebas que la Gestapo después tenga para corroborar su participación en este movimiento, y en ese contexto, digamos, de haber escrito toda una serie de panfletos antinazis, es que el 18 de febrero de 1943 tiene lugar una distribución en la propia Universidad de Múnich, que es decidida por este grupo. Esto se da a un mes también de que el alcalde de la ciudad va a la universidad y hace todo un discurso apelando a las mujeres y hablando de la idea de que las mujeres deben convertirse, en madres y buenas esposas, e incluso llega a decir que aquellas universitarias que no son muy bonitas o que no tienen marido, él les va a conseguir uno con sus propios, digamos, funcionarios y soldados. Esto genera todo un revuelo en la universidad y a su vez alienta, porque hay ahí como una pequeña manifestación de estudiantes, alienta a los integrantes de la Rosa Blanca a, de alguna forma, intentar profundizar las acciones en la universidad. Lo cierto es que este 18 de febrero de 1943, Hans y Sophie van a la universidad con valijas, ¿no?, en las que tienen los panfletos, para allí, digamos, tirar esos panfletos en el hall de la universidad. Logran hacerlo con bastante éxito, pero queda una valija con algunas hojas adentro, y Sophie decide que las va a tirar, digamos, por la balaustrada ahí sobre el hall, algo que no estaba previsto, pero que ella decide en el momento, tira las hojas y es detenida por un funcionario de la universidad que la denuncia, que la llama a la Gestapo. Los hermanos son detenidos, primero niegan, luego, a su vez, como Hans asume la responsabilidad y confiesa, Sophie también confiesa,
tratando de asumir ella la responsabilidad, y se da ahí un juicio muy rápido en el que, bueno, tiene lugar el interrogatorio y una suerte de farsa de tribunal a donde convocan a Roland Freisler, digamos el llamado como el juez nazi por excelencia del momento, para llevar a cabo un juicio que ya los había condenado de antemano, y ambos hermanos, junto con otro integrante de la Rosa Blanca, Christopher Prost, que estaba ahí, son ejecutados en la guillotina dentro de la cárcel, ¿no? Casi como que inmediatamente. Este es el relato como muy sucinto, digamos, ¿no? De esa trayectoria de Sophie y de la Rosa Blanca. Pero a partir de esto, bueno, en realidad quería como plantear algunos asuntos que me parece que emergen y que da para pensar, ¿no? A la hora de ver esta historia de Sophie Scholl y de la Rosa Blanca. Bueno, por un lado cabe o corresponde hacer una precisión. Ciertamente la Rosa Blanca, este movimiento, no fue el único movimiento de resistencia al nazismo en Alemania, ¿no? Forma parte de una miríada, podríamos decir, de grupos bastante dispersos. También podemos acotar de que el propio concepto de resistencia para el caso del nazismo alemán es un concepto discutido a nivel historiográfico. Hasta qué punto hubo un colectivo de resistencia, ¿no? Lo que hay es más bien una serie de grupos que por distintas motivaciones se van a oponer al nazismo, pero tenemos que mencionar, por ejemplo, que hay grupos como el llamado la Red Orchestra con Liane Berkowitz, por ejemplo, militante comunista que a su vez va a ser encarcelada embarazada, va a ser ejecutada, incluso va a ser utilizado su cuerpo para una serie de pruebas y experimentos posteriores, experimentos biológicos, ¿no? Posteriores. O sea, la Rosa Blanca y Sophie Scholl no son el único movimiento de resistencia al nazismo, pero en los últimos tiempos ha cobrado, digamos, como una relevancia en la memoria y en el espacio público interesante. Ahora mencionaremos algunas cuestiones al respecto, ¿sí? Por otro lado, también como otros asuntos aquí, ¿no? Esta idea de la incidencia de la religión en la oposición al nazismo, ¿sí? Los hermanos Sophie y Hans Scholl están fuertemente atravesados por su opción cristiana, ¿no? Por esa concepción ética frente a la vida y la idea también de poner, digamos, su vida al servicio de los demás. Y esto aparece en la correspondencia de Sophie, que con sus 20, 21 años está permanentemente pensando, digamos, sobre cómo incorporar a su vida esos valores cristianos. Habla de austeridad, de servicio a los demás, de dejar la vida, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que también nos lleva a esto de, bueno, la religión y el cristianismo y su relación con el nazismo, ¿no? Hay sectores del protestantismo que van a oponerse al nazismo e incluso figuras no solo protestantes, también dentro del ámbito católico, que son también figuras intelectuales que van a ser inspiradores de esa oposición, ¿sí? En el caso de Sophie no hay una motivación y una adhesión político-partidaria, hay allí claramente algo que se nutre de ese pensamiento liberal de su casa, pero también del pensamiento cristiano. Por otro lado, ¿qué idea de mujer hay en Sophie Scholl como militante, ¿no? O esta joven que dedica ese corto tiempo tan intenso de su vida a la militancia? Es también una mujer, digamos, que quiere estudiar, quiere hacer biología, quiere estudiar filosofía, no adhiere al ideal femenino del nazismo, ¿no? Se desmarca de ese ideal femenino. No es feminista en sus planteos y en lo que explicita, pero hay ahí una vida que es distinta al ideal del régimen. Al mismo tiempo, es una joven que tiene novio, su novio está en el frente de batalla, a través de él conoce la realidad también de ese campo, de ese frente, y mantiene también una correspondencia con él, donde esa militancia política, ese activismo político que tiene, ocupa un lugar muy importante y donde también los testimonios de sus hermanos señalan que su novio va adhiriendo a eso y se va plegando porque no quiere perderla, porque ve que este activismo es muy importante para su vida. Y quería, 2 minutos capaz. Sí.
Bien, quería, para terminar, detenerme en este asunto de la memoria. Acá hay algunas fotos, quería mostrar también esta foto con algunos de sus compañeros ahí de la Rosa Blanca, ¿no? Sonriendo, porque hay unas fotos anteriores de cuando es fichada por la Gestapo. Aquí hay otras. Pero como esto de la eclosión de la memoria, ¿no? En los años 50 y comienzos de los 60 en Alemania, la Rosa Blanca y Sophie Scholl eran todavía considerados traidores, ¿no?, a Alemania, porque, bueno, ellos son ejecutados además bajo este cargo de alta traición, de haber querido sabotear el esfuerzo alemán en la guerra. Pero hay como una eclosión de memoria a partir de los 80, tiene que ver con la reunificación de fines de los 80, la reunificación de Alemania, los archivos del caso que aparecen en Alemania del Este, y como una recuperación de la figura de Sophie Scholl, precisamente, que aparece, por ejemplo, en este monumento a los ciudadanos ilustres alemanes en Baviera, como lugar de memoria, ahí los panfletos en la Universidad de Múnich, también las tumbas de Sophie y de Hans como lugar de encuentro, y que también de alguna forma, por lo menos a mí, me hicieron pensar en esto también, sobre todo desde esta cuestión de la enseñanza, de la historia y del ser docente. ¿Cuál es la memoria de Sophie o cuál es la memoria de las jóvenes militantes políticas también que rescatamos, ¿no?, de estas militantes que dejan su vida por una causa y que, bueno, que en este sentido viene muy construida por sus virtudes cívicas y su valentía, su arrojo, su capacidad argumentativa frente al juez que la interroga, pero que también me parece que, bueno, tenemos como que poder visualizar en esa memoria también otros aspectos que tienen que ver, bueno, con esto de cómo vivieron como mujeres todos estos aspectos de su vida de mujeres, ¿no? El amor, la familia, la pareja, en esa militancia. Y para terminar, solo mencionar que, bueno, que el cine también se ha hecho cargo un poco de esta memoria, también en los 80, en el 2005, con Los últimos días de Sophie Scholl, pero me parece que todavía, bueno, quizás hay una memoria que se acerca más a esa construcción épica, merecida sin duda, pero que bueno, que por ahí nos convoca también a rescatar otros aspectos que le hagan más esa Sophie de carne y hueso, que también pueda ser referencia, ¿no?, para aquellos a quienes les contamos la historia. Muchas gracias por llegar hasta acá. Federica, ¿estás ahí para el cierre? Ahí va. Sí, estoy. Estás. Bueno, la idea, tenemos muy poco tiempo y mucho calor, pero es hacer como una ronda de preguntas, si hay algo que quieren, o algún comentario también que quieren compartir sobre lo que escuchamos en este espacio. Bueno, esa es la idea antes de bajar al patio, donde hay también otras cosas para compartir, pero de comestibles, y los libros. Hay stands, no sé si los vieron, hay muchachas que están vendiendo libros. Ahí va. Así que nada, tengan presente eso, que hay posibilidades de comprar libros sobre las temáticas que estamos trabajando en estas jornadas. Bueno, no sé, abrimos la ronda a preguntas o a comentarios. Gracias a Federica, que ya van a ser como las 11 de la noche. Federica, ya te dejamos ir a dormir. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, quienes estudiaron allí como un poco la propia memoria del nazismo, ¿no? Y como sabemos que también en Alemania todo el procesar la memoria, ¿no?, de los crímenes del nazismo, del propio papel de los alemanes, llevó mucho tiempo a silenciamientos, y por otro lado, cuando aparecía esta historia de resistencia, éramos bien vistos, bueno, como un grupo de jóvenes que no habían, en definitiva, con su prédica colaborado con la victoria alemana, sino que, por ejemplo, aparecían como favorables a los rusos, aunque ellos no eran socialistas, marxistas, pero como que con su actitud y su discurso habían favorecido a la Unión Soviética en detrimento de Alemania. Y eso, a su vez, en un contexto en el que no se estaba hablando del nazismo, predominaba también como el silencio y el querer como no recordar, ¿no? Creo que van de la mano las dos cosas. En los años 50. 50, principios de los 60.
¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a las expositoras. Gracias.